Hola a todos y todas, ¿cómo andan? En este video vamos a seguir resolviendo algunas situaciones problemáticas que involucran sistemas de ecuaciones lineales. En este caso la situación problemática dice: un avión dispone de 32 asientos en clase A y de 50 asientos en clase B, cuya venta supone un total de $14.600. Sin embargo, solo se han vendido 10 asientos en clase A y 40 en clase B, obteniendo un total de $7.000. ¿Cuál es el precio del asiento en cada clase? Como siempre, lo primero que hacemos sería identificar las variables. En este caso, vamos a ponerle, no sé, le podemos poner A y B, que A sea el precio de un asiento en clase A y que B sea el precio de un asiento en clase B. Una vez obtenidas las variables, lo que tenemos que hacer ahora es armar las ecuaciones. Entonces, leamos la primera oración. Dice: un avión dispone de 32 asientos en clase A y 50 asientos en clase B, cuya venta supone un total de $14.600. Entonces, la primera ecuación me va a quedar 32 por la cantidad de asientos que tengo en la clase A, 32A. A eso yo debería sumarle 50 asientos en la clase B. Y eso me va a dar un total de $14.600. Pero bueno, ese es el caso que el avión está lleno. En este caso dice que solo se han vendido 10 asientos en clase A y 40 en clase B, obteniendo un total de $7.000. Entonces, la segunda ecuación va a ser 10, que son los asientos de la clase A. Y le tendría que sumar 40 asientos en la clase B. Y eso me va a dar un total de $7.000. Entonces, le ponemos la llavecita para indicar que es un sistema de ecuaciones. Y ahora la podemos resolver por el método que ustedes prefieran: igualación, sustitución o el método gráfico. En este caso yo lo voy a hacer por el método de igualación. Entonces, tengo mi ecuación número 1 y tengo mi ecuación número 2. Voy a despejar la variable A de la número 1. Podría despejar B, pero bueno, vamos a hacerlo con A. Y escribo eso que voy a hacer entonces. De la ecuación número 1, despejo A. Y la vuelvo a copiar abajo como está. Entonces, este 50B que está sumando lo voy a pasar al otro lado restando. Por lo que me queda entonces 32A es igual a 14.600 menos 50B. Lo que sigue ahora es pasar este 32 dividiendo. Entonces me queda que A es igual a 14.600 menos 50B. Y todo eso, vamos a ponerlo entre paréntesis, dividido 32. Lo que tendría que hacer ahora sería aplicar la propiedad distributiva. 14.600 dividido 32 y menos 50b dividido 32. Eso seguramente nos va a dar una fracción. Entonces me va a quedar que A es igual a 1825 cuartos menos 50 sobre 32, que eso simplificado sería 25 sobre 16b. Y esta va a ser mi ecuación número 3. Vamos a resaltarla un poco así. Ya tenemos despejada entonces A de la ecuación número 1. Lo que sigue ahora sería despejar la misma variable, la misma letra, o sea, A, de la ecuación número 2. Vamos a hacer una línea acá al medio para dividir. Entonces, 40b que está sumando, lo voy a pasar al otro lado restando. Me va a quedar 10a va a ser igual a 7.000 menos 40b. Ahora, el 10 lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Me va a quedar entonces que A es 7.000 menos 40b. Todo eso dividido 10. Aplico la propiedad distributiva y me queda que A es igual a 7.000 dividido 10, eso es 700, menos 40b dividido 10 me va a dar que es 4b. Y esta es mi ecuación número 4. Y también la vamos a resaltar. Entonces, tengo A despejado en la ecuación número 3 y tengo A despejado en la ecuación número 4. Lo que dice el método de igualación es que una vez que yo despejé la misma variable en ambas ecuaciones, tendría que ahora igualarlas, ¿sí? Acuérdense que esto es igual a A, esto es igual a A, entonces todo esto tiene que ser igual a todo esto. Vamos a hacerlo un poquito más abajo.
Igualando 3 y 4 nos queda esto que está acá y esto que está acá. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer sería juntar las b de un lado y todo lo que no tiene b del otro lado. Lo que voy a hacer yo es dejar las b del lado izquierdo y lo que no tiene b del lado derecho. Entonces, este 1825 lo voy a pasar al otro lado sumando. Y este menos 4b lo voy a pasar al otro lado sumando. Me va a quedar entonces menos 25 sobre 16b más 4b. Pongo el signo igual y me va a quedar 700 menos 1825 cuartos. Ahora sumo menos 25 sobre 16b más 4b. Me va a quedar 39 sobre 16b y del otro lado tengo que hacer la resta. 700 menos 1825 cuartos. Eso me da 975 cuartos. Lo que tendría que hacer ahora es pasar 39 sobre 16 dividiendo al otro lado. Me va a quedar entonces b igual a 975 cuartos dividido 39 sobre 16. Por lo tanto, b es igual a 100. Entonces, lo que sabemos es que el precio de un pasaje en clase B cuesta $100. Nos queda averiguar ahora cuánto cuesta un pasaje en clase A. Para eso lo que tendríamos que hacer sería reemplazar nuestra variable B en la ecuación número 3 o en la ecuación número 4. En cualquiera de los dos casos debería dar exactamente lo mismo. Yo voy a elegir hacerlo en la ecuación número 4. Y lo ponemos por acá. Reemplazo B en 4. Vuelvo a copiar la ecuación número 4 y digo entonces que A es igual a 700 menos 4 por... Y en lugar de poner B voy a poner 100, que era lo que me había dado B. Entonces me queda que A es igual a 700 menos 400. Por lo tanto, A es igual a 300. De ahí lo que podemos decir es que el precio del pasaje en clase A es 300 y el precio del pasaje en clase B es 100. Acuérdense que ustedes tienen que poner esas respuestas. Si hay una pregunta, tiene que haber una respuesta. Vamos a pasar a otro ejemplo. En este ejercicio tenemos que una refinería rionegrina compra el barril de petróleo crudo en la provincia de Neuquén a un precio de $61 cada barril, con un costo de viaje de $300. Pero un nuevo distribuidor local cobra solamente $55 el envío y por cada barril $37,75. Los empresarios han visto que, dependiendo de la cantidad de barriles a comprar, a veces conviene un distribuidor y a veces otro. Lo primero que hay que hacer, el enunciado A dice: plantear una ecuación para cada refinería que relacione el precio a pagar en función de la cantidad de barriles. Y acá medio que ya nos dice cuáles son las variables. Dice el precio a pagar en función de la cantidad de barriles. O sea que la cantidad de barriles va a ser la variable independiente. Nosotros vamos a ponerle X y el precio a pagar va a ser nuestra variable dependiente Y. Para el apartado A, entonces, lo que yo tengo que hacer es escribir una ecuación para la empresa 1 y una ecuación para la empresa 2. El enunciado dice que la empresa número 1 vende a $61 cada barril y tiene un costo del viaje de $300. Esto tengan en cuenta que si vende un barril o si vende 50.000 barriles, siempre va a cobrar $300 como un gasto fijo. Entonces lo que podemos plantear es el precio de cada barril, 61, por la cantidad de barriles. La cantidad de barriles en este caso era X. Y a eso tendríamos que sumarle el costo del viaje, que eran $300. Todo eso lo que nos va a dar es el precio a pagar en dólares, o sea, Y. Eso sería la empresa 1. La empresa número 2, la diferencia ahora es que dice que cobra $55 el envío y el barril 73,75. Entonces va a ser 73,75 por la cantidad de barriles, que va a ser X, más el costo del viaje, que en este caso era más barato porque es una empresa local, 55.
Y eso nos va a dar el precio a pagar, Y. Eso es solo lo que tenemos que hacer en el ejercicio número A. Esta, vamos a ponerle que es la empresa número 1 o empresa A, empresa 1, y la ecuación de abajo corresponde a la empresa 2. En el apartado B dice, si una empresa compra 100 barriles, ¿cuál refinería conviene contratar? Lo que tendríamos que hacer en este caso sería, bueno, reemplazar X por este número 100 en la primera empresa y reemplazar X por este número 100 en la segunda empresa. Vamos a ver cómo nos quedarían las ecuaciones. Para eso las volvemos a escribir un poquito más abajo. Escribimos la ecuación de la empresa 1 y dijimos que íbamos a reemplazar X por 100. Y acá está el de la empresa 2 también con X con 100. Cuando hacemos esa cuenta tendríamos que hacer 61 por 100 más 300. En este caso, bueno, 61 por 100 nos va a dar que es 6100 más 300 nos va a dar Y, que era el precio a pagar. Por lo tanto, la empresa 1, bueno, tenemos que realizar la suma, ¿no? 6100, perdón, más 300 nos va a dar $6.400. Va a ser el precio que yo voy a tener que pagar si decido comprar en la empresa número 1. En el caso de la empresa número 2, bueno, habría que hacer 73,75 por 100. Eso me va a dar 7.375 y tengo que sumarle después los $55 del transporte. Todo eso me va a dar el precio total. Cuando yo haga la cuenta 7.375 más 55 me va a dar como resultado $7.430, que va a ser el precio que yo voy a pagar. Entonces, en este caso me va a convenir comprarle a la empresa número 1. ¿Por qué a la empresa número 1? Y porque es más barata. Se supone que el petróleo, el barril de petróleo en calidad es exactamente el mismo en la empresa 1 que en la empresa 2. Entonces le voy a comprar al que tiene menor precio. Y en el apartado número C dice cuál es la cantidad de barriles para la cual el precio de las dos refinerías es exactamente el mismo. Recordemos que el precio era la variable Y. Entonces, en este caso ya tengo en esta ecuación Y despejada y en esta ecuación Y despejada. Lo que podría hacer sería igualar esto que está acá con esto que está acá para saber en qué momento, en realidad no en qué momento, sino para qué cantidad de barriles el precio va a ser exactamente el mismo. Y eso lo vamos a realizar en el apartado C. Escribimos C e igualamos las dos ecuaciones. La empresa 1 era 61 por X más 300, va a ser igual a lo que era la empresa 2, que era 73 con 75X más 55. Y debería juntar las X de un lado, todo lo que no tiene X del otro. Este 61X lo voy a pasar restando y este 55 lo voy a pasar restando. Me va a quedar entonces que 300 menos 55 va a ser igual a 73,75x menos 61x. Me va a quedar que 245 va a ser igual que 51 cuartos x. Acá, en este caso, yo dejé esto como decimal, pero lo ideal sería que trabajemos siempre con fracciones. Por eso acá el resultado de la resta nos dio 51 cuartos en fracción. Eso es 12,75, pero siempre vamos a tratar de que nos queden fracciones. Lo que nos queda ahora sería pasar el 51 cuartos al otro lado dividiendo. Me va a quedar entonces 245 dividido 51 cuartos. Eso nos va a dar la cantidad de barriles que necesito para que sea el mismo precio. El resultado de esa cuenta es 980 sobre 51. Eso va a ser la cantidad de barriles. Pero ¿qué pasa? Ahí voy a tener un problema porque 980 sobre 51 es aproximadamente 19,22. ¿Qué pasa? Yo no puedo comprar 19,22 barriles. O tengo que comprar 19 o tengo que comprar 20. ¿Sí? Entonces acá, en este caso, no voy a encontrar ninguna cantidad de barriles de petróleo en la que sea exactamente igual el precio. Si pudiera comprar 19,22, sí. Pero como no puedo decir, bueno,
porque para 19 me va a convenir una empresa y para 20 me va a convenir otra. Entonces, en el sentido, digamos, matemático, 19,22 sería la respuesta. Ahora, en el contexto, no puede ser 19,22. Eso está bueno que una vez que lleguen al resultado lo puedan aclarar en la respuesta. Y ahí termina todo lo que se pide en este ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo. En esta situación problemática dice lo siguiente. Se necesita transportar 2.000 bolsas de cemento que suman unos 104.000 kilogramos de este material. Para esto se dispone de 136.000 pesos destinados al pago de camiones de carga que llevan esta materia prima. Hay dos tipos de camiones que se pueden contratar. El primer tipo soporta 3.500 kilogramos de carga y cuesta 4.750 por viaje. El segundo tipo de transporte soporta 4.800 kilogramos y cuesta 6.000 pesos. Lo que tienen que hacer es averiguar cuántos camiones de cada tipo hay que contratar para llevar todo el cemento y utilizar todo el dinero que tenemos disponible. Acá lo que nos pregunta es cuántos camiones de cada tipo hay que contratar. Entonces, nuestras variables van a ser la cantidad de camiones que voy a tener del primer tipo y la cantidad de camiones que voy a tener del segundo tipo. Le pueden poner tipo 1, tipo 2, tipo A, tipo B, primer tipo, segundo tipo. Yo le voy a poner A y B. Entonces, A va a ser la cantidad de camiones del primer tipo. Y B va a ser la cantidad de camiones del segundo tipo. Y ahora nos queda armar las ecuaciones. Voy a tener que hacer una ecuación para el peso que va a llevar, porque fíjense que la primera oración me habla de kilos, dice 104.000 kilos, o sea que me habla ahí de peso o de masa. Y después, en la siguiente oración, ya me está hablando de dinero, entonces ya va a ser ahí precio. Entonces voy a tener una para el peso, otra para el precio. Dice que tengo que transportar 2.000 bolsas de cemento. Después hay que ver si ese dato de 2.000 bolsas lo usamos o si realmente no lo usamos. Lo que sí sabemos es que suma en total 104.000 kilos. Y con respecto al dinero, tenemos un total de 136.000 pesos. Vamos a esta parte. Dice, el primer tipo soporta 3.500 kilos de carga. Entonces, nuestra primera ecuación va a ser 3.500 por... Y como decía, nuestro primer tipo es la letra A. A eso tenemos que sumarle lo que lleva el otro tipo de camión. El otro tipo dice que puede llevar 4.800 kilogramos. Entonces va a ser 4.800 por la cantidad de camiones que hay en el tipo B. Y todo eso nos va a dar el total de kilos, que en este caso eran 104.000 kilogramos. Esa sería la primera ecuación que corresponde al peso. Vamos a armar ahora la otra, la segunda, que va a tener que ver con el precio. Dice que el primer tipo cuesta 4.750, o sea, ese va a ser el tipo A, y el tipo B cuesta 6.000 pesos. Entonces me va a quedar 4.750 por A más 6.000 por B. Todo eso me va a dar el total de dinero que tenía, que era 136.000. Y ahí me queda armadito el sistema de ecuaciones. Esta va a ser ecuación número 1 correspondiente al peso y esta va a ser ecuación número 2 correspondiente al precio. Yo tengo que averiguar A y tengo que averiguar B, porque eso es lo que me pedía, digamos, averiguar cuántos camiones hay de cada tipo. En este caso, ustedes pueden hacer sustitución, igualación. Yo voy a hacer sustitución porque los ejercicios anteriores creo que hicimos el último por igualación. Entonces vamos a probar a hacer sustitución en este caso. Para hacer sustitución lo que teníamos que hacer era despejar de una ecuación una variable y sustituirlo en la otra. Entonces yo voy a despejar A de la ecuación número 1. 4.800 lo voy a pasar restando y después en un paso posterior 3.500 lo voy a pasar dividiendo. Por ahora entonces me va a quedar que 3.500A va a ser igual a 104.000 menos 4.800B. Y voy a pasar 3.500 dividiendo. Entonces me va a quedar A
va a ser igual, bueno, todo lo que tenía de ese lado, que es 104.000 menos 4.800b, todo eso dividido 3.500. Vamos a poner esta b en color azul, así tenemos lo mismo. Aplico la propiedad distributiva, me queda que a es igual, y tendría que hacer 104.000 dividido 3.500. Eso me va a dar 208 séptimos. Menos, y bueno, hago 4.800 dividido 3.500. Y me da 48 sobre 35b. Esta va a ser mi ecuación número 3. Vamos a remarcarla. Y lo que voy a hacer ahora es reemplazar a en la ecuación número 2. O sea, me va a quedar 4.750 por todo esto que tengo acá. Vamos a copiar de vuelta abajo y vamos a hacer eso. Volví a copiar la ecuación número 2 y lo que voy a hacer ahora, bueno, es reemplazar. Me va a quedar 4.750 por, y ahora en lugar de poner a, voy a poner entre paréntesis 208 séptimos menos 48 sobre 35b más 6.000b, y todo eso va a ser igual a 136.000. Bueno, hago la distributiva, 4.750 por 208 séptimos. Eso me da 988.000 séptimos menos 4.750 por menos 48 sobre 35 me va a dar 45.600 séptimos. Y esto va a tener la letra B. Me va a quedar más 6.000b. Todo eso va a ser igual a 136.000. Esto que está acá tiene B y esto que está acá tiene B. Entonces lo que yo podría hacer sería sumar eso que está ahí. Por ahora no voy a cambiar nada de lugar. Entonces voy a copiar como está 988.000 séptimos y hago la cuenta 45.600 séptimos más 6.000. Acuérdense que esto es menos 45.600 séptimos. Y eso me va a dar menos 3.600 séptimos B. Todo eso acuérdense que era igual a 136.000. Lo que yo tendría que hacer ahora sería, bueno, este que está restando lo voy a pasar sumando y este que está sumando lo voy a pasar restando. Me va a quedar entonces 988.000 séptimos menos 136.000 igual a 3.600 séptimos B. Cuando haga esta cuenta que está acá, me va a dar como resultado 36.000 séptimos. O sea que me va a quedar que 36.000 séptimos va a ser igual a 3.600 séptimos B. Vamos a seguir acá al costadito. Hacemos una flechita como que viene para acá. Lo que tengo que hacer sería pasar el 3.600 séptimos dividiendo. Entonces me va a quedar que 36.000 séptimos dividido 3.600 séptimos va a ser igual a B. Y una vez que hagan esa cuenta, les va a dar como resultado 10. Y eso va a ser B. O sea que voy a necesitar 10 camiones del tipo B. Lo que me falta averiguar ahora es cuántos camiones del tipo A voy a necesitar. Para eso, acuérdense que lo que teníamos que hacer era reemplazar este valor 10 en la ecuación número 3. ¿Por qué en la 3? Porque ya tenemos despejada la variable A. Entonces vamos a hacer eso acá a un costadito. Y ponemos reemplazo B en la ecuación número 3. Me va a quedar entonces que A es igual a 208 séptimos menos 48 sobre 25 por, y B nos había dado 10. Lo que hacemos ahora es resolver esa cuenta. Me queda que A es igual a 208 séptimos menos 96 quintos. Y cuando hago esa cuenta me va a dar una fracción. Pero ¿qué pasa? No podría tener los camiones en una fracción. Tiene que ser un número natural, un entero positivo. Fíjense que lo que pasó es que yo me equivoqué. Acá era 48 sobre 35 y en el siguiente paso yo puse 48 sobre 25. Entonces vamos a arreglar eso. Esa cuenta me va a dar 96 séptimos. Ahora sí va a tener más sentido ya que van a tener el mismo denominador que es 7.
Entonces me va a quedar que A, cuando yo haga esa cuenta, me va a dar que es 16. Y ahí sí quedaría finalizado el problema. Voy a necesitar 16 camiones del primer tipo y 10 camiones del segundo tipo. Tanto si lo hacen por igualación o por sustitución, tienen que llegar exactamente al mismo resultado. Vamos a pasar ahora a otro ejemplo. Este ejercicio es de los que son de tipo geométrico. Dice, en un triángulo rectángulo se sabe que uno de sus ángulos agudos es igual al doble del otro menos 3. Calcular la medida de los ángulos agudos. Lo que vamos a hacer nosotros primero es tratar de hacer un dibujo de un triángulo rectángulo. Si un triángulo rectángulo, acuérdense que era el que tenía un ángulo recto. Entonces va a ser una cosa así. Este ángulo de acá medía 90 grados y teníamos este angulito de ahí y este angulito de ahí que van a ser agudos. Sí o sí tienen que ser agudos los dos porque entre este y este tienen que sumar 90 grados. Si armamos las ecuaciones le tengo que poner nombre a los ángulos. Al ángulo de acá abajo le voy a poner alfa y al de acá arriba le voy a poner beta. Lo que yo sé es que uno de sus ángulos agudos es igual al doble del otro menos 3. No me dice cuál, entonces yo puedo tomar beta como el más grande, alfa como el más grande, depende como tenga mi dibujo, ¿sí? Yo voy a decir entonces que alfa va a ser igual al doble del otro. ¿Qué sería? Sería al doble de beta menos 3. Esa va a ser una ecuación. Y la otra ecuación que me faltaría es que entre los tres ángulos interiores tienen que sumar 180 grados. Eso acuérdense que era una propiedad de todos los triángulos. Entonces, yo digo que alfa más beta más 90 grados, todo eso va a ser igual a 180. Y ahí me va a quedar mi sistema de ecuaciones. Voy a tener mi ecuación número 1 y mi ecuación número 2. En este caso me conviene usar el método de sustitución, ya que tengo alfa despejado y lo tendría que sustituir en la segunda ecuación. Y anotamos eso, sustituyo alfa en la ecuación número 2. Ahora en lugar de poner alfa voy a poner 2 beta menos 3. Me va a quedar entonces 2 beta menos 3 más beta más 90 es igual a 180. Y lo que voy a hacer es pasar este menos 3 al otro lado, este 90 al otro lado y sumar 2b más b. Cuando sume 2b más b, eso va a ser beta, en realidad no b. Me va a quedar que 3 beta va a ser igual a 180 menos 90 más 3. Y lo que tengo que hacer ahora es pasar el 3 al otro lado dividiendo. Me va a quedar que beta es igual a, 180 menos 90, eso es 90. 90 más 3 me va a quedar que era 93. Y yo lo que voy a hacer es pasar el 3 dividiendo. Entonces me va a quedar 93 dividido 3. Por lo tanto, beta va a ser igual a 31 grados. Por lo tanto, yo sé que beta es 31 grados. Y lo que tendría que hacer ahora es averiguar cuánto vale alfa, ¿sí? Alfa, recordemos que ya estaba en la ecuación número 1. Por lo tanto, vamos a poner que reemplazamos beta en la ecuación número 1. Y volvemos a copiar esa ecuación. Me va a quedar entonces que alfa es igual a 2 por beta, dijimos que era 31 grados menos 3. Por lo tanto, alfa es igual a 2 por 31, eso va a ser 62 grados menos 3. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 59 grados. Puede ser que a ustedes les haya dado al revés porque depende cuál eligieron como el más grande. Pero bueno, uno de los ángulos agudos tiene que dar 31 grados y el otro tiene que dar 59 grados. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Esta situación problemática nos dice que el perímetro de un paralelogramo es 22 centímetros. Uno de sus lados es 1,5 centímetros más corto que la base. Calcular la medida de los cuatro lados. Al igual que en el ejercicio anterior, acá lo que tendríamos que hacer sería primero realizar un dibujo de un paralelogramo propiamente dicho, ¿sí? Recordemos que el paralelogramo era la figura que tenía dos pares de lados paralelos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una línea, vamos a hacer otra línea y ahora los lados paralelos, ahí y ahí. Y acá vamos a borrar un poquito. Ese es nuestro paralelogramo, ¿sí?
Entonces, si este lado mide x, el de arriba también va a medir x. Si este lado mide y, el de acá también va a medir y. Y vamos a indicar que x es la base del paralelogramo. E y vamos a ponerle que es uno de sus laterales. Vamos a poner el lateral del paralelogramo. Y ahora debería armar las ecuaciones. Me dice que el perímetro es 22 centímetros. O sea que x más y más x más y va a ser 22 centímetros. Como tengo x y x, yo voy a poner 2x. Y como tengo y e y, voy a poner 2y. O sea que yo sé que 2x más 2y es igual a 22 centímetros. Y después lo que dice es que uno de sus lados es 1,5 centímetros más corto que la base. O sea que si es uno de sus lados, sería un lateral, sería y es igual a la base, que es x menos 1,5. Ese es nuestro sistema. Tengo ecuación 1, ecuación 2. Lo que voy a hacer es usar el método de sustitución porque ya tengo y despejada. Entonces, esta y la voy a sustituir acá. O sea, y la voy a sustituir en la ecuación número 1. Y me va a quedar entonces 2x más 2 por... Y en lugar de poner y, dijimos que íbamos a poner x menos 1,5. Todo eso va a ser igual a 22. Voy a hacer la propiedad distributiva. Me va a quedar 2x más 2 por x sería 2x menos 2 por 1,5 sería 3. Todo eso va a ser igual a 22. Por lo tanto me va a quedar 4x igual a 22 más 3. El 4 lo voy a pasar dividiendo, entonces me va a quedar que x es igual a 25 cuartos. Eso, si lo queremos en centímetros, es 6,25 centímetros. Eso va a ser lo que mide x, que era nuestra base. Para calcular y, lo que tendríamos que hacer sería reemplazar x en la ecuación esta, que era la número 2. La vuelvo a copiar como está y me queda que y es igual, y ahora en lugar de poner x, voy a poner 25 cuartos o 6,25 menos 1,5 centímetros. Entonces, y es igual a 4,75 centímetros. Y eso va a ser lo que mide el lado y. O sea que la base va a medir 6,25 centímetros y los dos lados, digamos, los dos laterales, van a medir 4,75 centímetros cada uno. Cualquier duda que tengan con respecto a estos ejemplos, pueden escribir por acá, pueden escribir por la plataforma, consultar en clase. Pero bueno, espero que les sea de mucha ayuda. Nos seguimos viendo en las clases.